El mayor escándalo con medicamentos de la historia afectó a más de 46 países. En todo el mundo nacieron más de 20.000 bebés con severas malformaciones físicas. Uno de estos bebés, que nació en 1961, tiene, retrospectivamente, una importancia especial. En Hamburgo, Linde Schulte-Hillen, en aquel entonces de 23 años, daba a luz a su primer hijo. Su marido no estuvo presente en el momento del parto. Todo estaba en silencio allí. Me recosté y entonces vino alguien y me susurró algo al oído. ¿Puede ser que su esposo tenga algún problema? En ese instante me despabilé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede a mi bebé? ¿Hay algo que no está bien? Y sin ningún tipo de emoción, la doctora dijo, sí. En fin, los brazos. Digamos que los brazos son bastante pequeños. Y así como haría quizás una niña, le pregunté, bueno, pero seguramente después crecerán, ¿no es así? La doctora respondió, no van a crecer más. Los brazos quedarán así. Sentí como si me hubieran golpeado hasta la muerte. Un médico le dio un consejo amable a la madre primeriza. Tenga otro bebé. Como si dijera, olvídese de este niño que tiene aquí, bótelo. Un poco más tarde llegó el esposo de Linde, desembuchó las malas noticias que había ocultado hasta ese momento. 6 semanas antes, su hermana había dado a luz un hijo con las mismas malformaciones. Su hijo se parecía al nuestro. La malformación debía tener el mismo origen. Debía corresponder al mismo problema. Así que decidimos comenzar a buscarlo. No pararíamos hasta haberlo encontrado. La aparición de malformaciones en fetos había comenzado ya unos 5 años y medio antes, en Navidad de 1956, con el nacimiento del primer bebé deforme. En la ciudad de Aquisgrán, una madre había tomado el medicamento a base de talidomida, desarrollado y fabricado por la empresa local Chemie Grünenthal. Su esposo, que trabajaba en dicha farmacéutica, le había llevado una muestra. Lo mismo que hicieron otros de sus colegas con sus esposas. El niño sería el primer bebé afectado por la talidomida de los 7 que nacerían más adelante en familias de empleados de Grünenthal. Sin embargo, la empresa farmacéutica hizo caso omiso de las primeras señales de advertencia. Ninguno de los casos logró que Grünenthal reaccionara. No hubo ninguna investigación, no hubo reuniones con madres, no hubo visitas a hospitales, no hubo consulta con especialistas. Grünenthal en ese momento ya habría podido frenar la catástrofe, pero no se tomaron medidas. 9 meses después del nacimiento del primer bebé con malformaciones, Grünenthal lanzaba la talidomida al mercado alemán con el nombre de Contergan. La divisa de Grünenthal era lograr el éxito a cualquier precio. Y así siguió publicitando el medicamento con una agresiva estrategia de comercialización. Según decían, Contergan era un calmante seguro, apto para embarazadas que sufrían náuseas matutinas. Las ventas treparon a las nubes. Contergan se convirtió en el medicamento más vendido después de la aspirina. Linde Schulte-Hillen y su esposo Karl Hermann estaban decididos a descubrir por qué su hijo había nacido con brazos tan cortos. Pasaron meses sin lograr el más mínimo avance. Había momentos en los que mi marido decía, no lo vamos a lograr. Tenemos que claudicar. Y yo replicaba, no, jamás claudicaremos. Finalmente su esposo se puso en contacto con un especialista en obstetricia, el Dr. Widukind Lenz, quien ya estaba al corriente del nacimiento de bebés con malformaciones. Mi padre y el profesor Lenz recorrieron toda Alemania en un viejo Volkswagen. Iban de pueblito en pueblito y preguntaban, ¿hay niños aquí con brazos o pies cortos? En aquella época, en los pueblos pequeños, la gente escondía a estos niños. Preguntaban en posadas, fondas, en la comisaría y todos decían, no, aquí no. Entonces les mostraba una foto mía y decía, este es mi hijo. Y ahora le vuelvo a preguntar. Y entonces sí respondían, al final de la calle hay una familia con un caso muy triste como ese. Entonces iban hasta allí con mi foto en la mano y decía, este es mi hijo. ¿También tienen ustedes un hijo así? La gente rompía en llanto y sacaban a sus hijos, los niños del Contergan, literalmente a la luz.
En Inglaterra, el Contergan fue comercializado bajo el nombre de Distaval por el mayor fabricante de bebidas alcohólicas del país, la Distillers Company. Al igual que en Alemania, comenzaron a conocerse casos de malformaciones en recién nacidos. Grünenthal reaccionó quitándole importancia y afirmando que el medicamento era absolutamente seguro. Louise Mason fue uno de los 530 bebés afectados que nacieron en Inglaterra en un periodo de 6 años y medio. Conoce las circunstancias de su nacimiento por la autobiografía de su padre, que se convirtió en un éxito de ventas. Yo no tenía ni brazos ni piernas. Mi padre decía que se veían como pequeños retoños que brotaban de mis brazos y mis piernas. Me miró y dijo, Dios mío, no pueden permitir que esta bebita sobreviva. Y le dijeron, por supuesto que sí. Mi madre tenía en ese momento 21 años. Los médicos le recomendaron internarme y concentrarse en construir una nueva familia. Tras estar 11 días en el hospital, sus padres llevaron a Louise a un hogar para niños discapacitados, donde pasaría los siguientes 18 años de su vida. Tuvo suerte, pues su padre no le pidió a otro médico que terminara con su vida. Se sabe que en los hospitales, las parteras y los médicos mataban a gran parte de los niños discapacitados en las salas de parto, en Gran Bretaña y en Alemania. Y si esto sucedía en estos países, probablemente sucedía también en todas partes. También en Canadá, en la rural región de Saskatchewan, un niño sin brazos creció en el seno de una familia humilde ucraniana. Años más tarde, Alvin Lowe se enteró de lo horrorizados que se sintieron sus padres biológicos cuando nació. En realidad fue mi abuela, por parte de mi padre, la que no quería tener nada que ver conmigo. Decía, no me traigan a casa este hijo del demonio. Sobre él pesa una maldición, por eso ha nacido deforme. No se llevaron a casa al niño sin brazos. Los médicos les advirtieron que no llevaría jamás una vida normal. 6 semanas más tarde, un matrimonio mayor, Jack y Hilda Lowe, se declararon dispuestos a adoptarlo. Ya habían criado hijos propios. Lo miré y me dije, no es de sorprender que nadie te quiera. Cuando lo vi por segunda vez, ya estaba bañado y vestido y no se veía nada mal. En realidad yo no estaba a favor de que lo acogiéramos. Ya habíamos criado a nuestros hijos y con eso ya estaba satisfecho. Pero era un bebé al que nadie quería. ¿Qué podíamos hacer? Al final todo salió bien. Mi vida cambió por completo cuando mis padres biológicos, Sophie y Peter, me dieron en adopción. Hubo un antes y un después. Comenzó un capítulo totalmente diferente. Fui adoptado por la familia Lowe y mi vida se convirtió en lo que es hoy. En Cincinnati, Ohio, una pareja católica y profundamente religiosa esperaba el nacimiento de su 7º hijo. La historia de mi madre es que no estaban preparados en absoluto para algo así. El médico les dijo, Joy, tu bebé no tiene piernas. Cuenta que entonces me tomó en sus brazos y dijo, Aileen es mi trébol de 4 hojas. Uno de mis hermanos me contó que mi padre lloró desconsoladamente y cuando llegó a la casa me mostró a mis demás hermanos. Todos estaban impresionados y decían, llévatela. Alguien me quitó la manta y dijo, esto no es un bebé, esta no es nuestra hermana. Eso es lo que me contaron cuando yo aún era pequeña. Me dolió mucho. Aileen Cronin fue uno de los niños afectados por el Contergan en Cincinnati. La farmacéutica estadounidense Richardson Merrill tenía ahí sus oficinas centrales.
Merrill actuó en Estados Unidos de la misma forma que Grünenthal en Alemania. Afirmaba que el medicamento era inocuo incluso para embarazadas, y al igual que Grünenthal, Merrill tampoco tenía pruebas de ello. En 1960, Merrill solicitó ante la Administración de Alimentos y Medicamentos la autorización para el mercado estadounidense, lo que le permitió hacer ensayos en personas por todo el país. No eran pruebas clínicas auténticas, era solo una campaña publicitaria que parecía un estudio clínico. Michael Magazzani, que es un abogado australiano y trabajó como periodista de investigación, durante años investigó la catástrofe de la talidomida. Lo que Merrill quería lograr era que los médicos se familiaricen con el medicamento. Una vez aprobado, los médicos estarían listos para empezar a prescribirlo como locos. La talidomida comenzó a venderse en 50 países de todo el mundo. En 1961, en Australia, el Dr. William McBride asistió en pocos meses en el parto de 3 bebés afectados. Eso le llevó a alertar a Distillers, la distribuidora británica, que afirma que dicha alerta nunca llegó a sus oficinas. Embarazadas como Wendy Rowe continuaron tomando talidomida. Recién cuando nació su hija Lynette, Wendy se dio cuenta enseguida de que algo no marchaba como debía. Cuando nació, se hizo un silencio mortal en la sala y supe que algo no marchaba bien. Nadie decía palabra. Era un silencio ensordecedor. Finalmente, los médicos me dijeron que había un problema y que Lynn no tenía ni brazos ni piernas. Me la entregaron y hoy Lynn no se ve muy diferente a como se veía en aquel momento. Sus cabellos estaban pegoteados y tenía una carita dulce, aunque era como una pesadilla. Luego volví a mirarla y pensé, esta cosita diminuta hay que amarla, no hay más remedio. Pero me dijeron, tiene daños cerebrales, aún no sabemos de qué magnitud. Entonces me dije, aquí está esta cosita, sin brazos ni piernas, y encima con daños cerebrales. ¿Qué esperanzas hay para ella? Me dijeron que convenía que la llevara a un hospicio, que en 6 meses estaría muerta. La dejamos una semana allí para aclarar nuestros pensamientos. Luego fuimos a buscarla. Fue sumamente difícil regresar al hospital para buscarla. En Alemania, la campaña publicitaria de Grünenthal rendía sus frutos. Los propietarios y la dirección hicieron una fortuna de la noche a la mañana, sobre todo Heinrich Mückter, director del Departamento de Investigación. Durante la guerra, Mückter había trabajado como médico para los nazis, realizando ensayos con vacunas en prisioneros judíos del campo de concentración de Buchenwald. Muchos murieron. Al finalizar la guerra, Mückter entró en Grünenthal. 9 años más tarde desarrolló la talidomida, lo que le valió una bonificación por cada píldora vendida. En Alemania, donde se vendían 15 millones de pastillas por mes, nacieron 5.000 niños deformes. Nuestro periodista Morley Seifer informa desde Stolberg, Alemania. En noviembre de 1961, el Dr. Vidukin Dance, director de genética humana de la Universidad de Hamburgo, constató que el número de bebés con malformaciones había aumentado vertiginosamente. Llegó a la conclusión de que el Contergan o la talidomida eran la causa. Grünenthal envió 66.000 cartas a médicos alemanes en las que informaban que su medicamento era seguro. 66.000 cartas. En este tiempo ya se sabía que el medicamento probablemente era responsable de una epidemia de malformaciones y de muertes, y ellos seguían insistiendo en que su medicamento era seguro. Solo cuando la prensa se enteró del caso y, por consiguiente, quería que la opinión pública lo supiera, Grünenthal terminó reconociendo los hechos. El 28 de noviembre de 1961, un día después de que el escándalo del Contergan apareciera en los periódicos, Grünenthal anunció que retiraría el medicamento del mercado. Si hubieran retirado el medicamento del mercado en la primavera de 1961, la mitad de los bebés se habrían salvado. En Inglaterra, Louise Mason pasaba a veces meses sin ver a sus padres ni a sus 3 hermanos. La mayor parte del tiempo lo pasaba sola. Mis padres tenían otros hijos. Tampoco podían dejarme con mi abuela, porque mi abuelo estaba enfermo. Así que dejaron de venir. Yo pasaba 3 semanas al año en casa.
Una semana en verano, una semana por Navidad y una semana por Pascuas. Cada vez que iba, era como volver a conocer a mis hermanos. Los padres de Alvin Lowe querían que su hijo llevara una vida normal. Por eso hicieron que aprendiese a usar los dedos del pie como dedos de la mano. Alvin se pasaba horas realizando con los pies la tarea que sus padres le daban. No tener brazos no es una discapacidad sencilla. Es una discapacidad muy complicada. Mentiría si no dijera que fue muchísimo trabajo, que pasaba mucho tiempo solo. Me sentía muy solo, tenía mucho miedo y mucha frustración. Pero mis padres lograron ayudarme a creer que yo no era tan diferente al resto. No me resulta fácil vestirme, pero mi filosofía básica es: ¿tengo a alguien que cuide de mí o puedo cuidarme yo solo? Principalmente se trata de una cuestión de actitud. Hay muchísima gente en el mundo que tienen problemas mucho más graves que los míos. ¿Que me lleva más tiempo vestirme? ¿Y cuál es el problema? En el momento en el que comencé a usar mis pies con sus dedos y mis piernas, dejé de tener una discapacidad. En Estados Unidos habrían nacido miles de bebés con malformaciones si no hubiese sido por la doctora Frances Kelsey, médica y farmacóloga canadiense. Acababa de entrar a trabajar en la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos cuando le llegó la solicitud de aprobación para comercializar la talidomida en el mercado nacional. Por un lado, era un medicamento que parecía inofensivo, pero a la vez tenía la sensación de que algo no encajaba con la información, o más bien con la información que faltaba. La solicitud la presentó Richardson Merrill, una de las farmacéuticas estadounidenses más antiguas, famosas por el jarabe Vicks, su producto más vendido. Merrill la presionó. Se comunicaron con la administración 50 veces, hablaban con sus superiores a sus espaldas, se quejaban por escrito, amenazaron con iniciar un juicio por difamación. Presionaron y presionaron, pero ella se mantuvo firme en su convicción. Fue increíblemente fuerte. Todos estamos agradecidos a la doctora Kelsey por lo que hizo, por nosotros y por nuestros hijos. En agosto de 1962, el presidente John F. Kennedy entregó a la doctora Frances Kelsey la más alta distinción civil que un estadounidense puede recibir. Mientras la doctora Kelsey decía, tengo que saber más, necesito más información, exijo más información, el gobierno canadiense se limitó a aprobar su comercialización. Desde luego, eso no es lo que se habría esperado de un país industrializado. Del primer mundo, como la muy civilizada Canadá. Las ventas de talidomida en Canadá continuaron durante 4 meses tras haber sido retirada del mercado alemán. Las autoridades pertinentes en Ottawa no alertaron a la opinión pública. El medicamento siguió en los escaparates de las farmacias. La mayoría de las víctimas de la talidomida no usan prótesis. No obstante, Eileen Cronin es una excepción. A diario hace uso de sus piernas ortopédicas. Nací sin piernas, desde las rodillas para abajo. Según mi madre, muy rápidamente me acostumbré a mis piernas. Cuando tienes piernas ortopédicas, muchas cosas salen mal. De alguna forma hay que moverse por la vida, pero la piel se infecta justamente en las partes donde va colocada la prótesis. ¿Pero qué le voy a hacer? Pese a todo, yo me pongo las prótesis. Quizás no siempre sea lo mejor, pero así soy yo. Para la australiana Lynette Rowe, esta prótesis resultó ser más peligrosa que útil. Estas piernas fueron concebidas para que Lynn pudiese caminar, pero son peligrosas, porque en cada paso que da se balancea de un lado al otro. Ante el más mínimo obstáculo, Lynn se caía y lo hacía de bruces. Lynette necesita la atención de sus dedicados padres a tiempo completo. Durante años, la rutina nocturna de su madre no ha cambiado. Buenos días. Buenos días.
Todas las noches me levanto, la cambio de posición, la ayudo a orinar. A veces hablo con madres jóvenes y cuando dicen, oh, tuve que levantarme durante toda la noche, les respondo, yo lo hago desde hace 52 años. ¿Tienes suficiente? Sí, gracias. ¿Estás segura? Está bien. En marzo de 1967, el dueño y 8 ejecutivos de Grünenthal fueron acusados de negligencia grave, lesiones corporales con premeditación y homicidio doloso. Entre ellos se encontraba Heinrich Müchter, el médico nazi que había hecho una fortuna con la talidomida. Un historiador alemán analizó la lista de los empleados de Grünenthal de los primeros años de la década del 60. Dijo que era totalmente sorprendente que una pequeña empresa hubiera empleado a un número tan alto de criminales de guerra condenados, algo inusual incluso en la Alemania de posguerra. Otro directivo de Grünenthal era Otto Ambros, un criminal de guerra nazi conocido como el Químico del Diablo. Ambros fue sentenciado por crímenes de guerra cometidos en Auschwitz a 4 años de cárcel. Al finalizar la guerra, el químico halló enseguida nuevos empleadores, entre ellos Dow Chemical, J. Peter Grace y el Cuerpo de Químicos del Ejército estadounidense, antes de convertirse en el presidente de la directiva de Grünenthal en 1971. El hombre que contrató a criminales de guerra nazis como Ambros y Müchter fue el dueño de Grünenthal, Hermann Wirtz. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Wirtz se hizo miembro del Partido Nacional Socialista en su ciudad natal, un servicio que Adolf Hitler recompensó con creces. La empresa familiar floreció durante los años de la guerra, porque la Wehrmacht del ejército alemán le encargó el suministro de jabón y detergentes. Además, le proporcionaron trabajadores forzados y le entregaron en bandeja a 2 compañías que habían pertenecido a judíos o que habían sido gestionadas por judíos. Josef Neuberger era abogado personal del dueño de Grünenthal, Hermann Wirtz, pero en diciembre del 66 renunció repentinamente para convertirse en responsable de justicia en la provincia donde se juzgaba el caso. El gobierno había encargado al jefe de la defensa de Grünenthal supervisar el desarrollo del juicio. Eso olía mal. Un observador alemán dijo ese día, esto nos deja peor parados que a una república bananera. Al margen del proceso se produjeron acuerdos secretos entre el dueño de Grünenthal, Hermann Wirtz, y el gobierno del Estado federado. El arreglo salió a la opinión pública cuando, tras 2 años y medio, el juicio terminó abruptamente. Muchas pruebas documentales de la fiscalía desaparecieron. Graves acusaciones contra el dueño y los directivos fueron retiradas. En contrapartida, la empresa se comprometió a pagar a las víctimas una renta vitalicia mensual de entre $30 y $140, así como algunos subsidios puntuales. Antes de que los damnificados recibieran el dinero, tuvieron que dar un consentimiento de que no presentarían nuevas demandas contra Grünenthal. El proceso terminó siendo un auténtico triunfo para Grünenthal. La empresa salió relativamente bien parada, teniendo en cuenta la dimensión de la catástrofe y de la tragedia. Mientras que en 1967 Canadá celebraba con alegría el centenario de su nacimiento, las familias afectadas por el Contergan sufrían en silencio. Algunos padres se suicidaron, otros cayeron en el alcoholismo y varios sufrieron serios problemas psiquiátricos. Los niños ya estaban en edad escolar, pero la pregunta que abrumaba a los médicos y a las autoridades educativas era a qué tipo de escuela debían ir. La escuela dijo, no tiene brazos, no puede venir a esta escuela. No ofrecemos integración. Mis padres les respondieron, ¿pero por qué integración? Es un niño. Necesita una educación, ya sabe escribir y leer. ¿Qué más necesitan? La escuela terminó admitiendo a Alvin. En Inglaterra, 197 familias de niños afectados demandaron a Distillers, el distribuidor británico. Distillers les ofreció una suma ridículamente baja en concepto de indemnización y les advirtió que solo habría dinero si todos aceptaban ese acuerdo vitalicio. 5 familias, encabezadas por David Mason, un acaudalado londinense marchante de arte y padre de Louise, rechazaron la oferta. Entonces pasé a sufrir una enorme presión. Comencé a recibir amenazas de muerte. Durante un tiempo tuve protección policial.
Recibía llamadas y cartas anónimas, amenazas de otras familias. La oposición pública de su padre a aceptar la indemnización causó problemas a Luis en la institución donde vivía. Hasta ese momento me había sentido parte del grupo, pero a partir de entonces fui motivo de burlas y empecé a sentirme marginada. Luis se liberó de la animadversión de la escuela cuando su padre comenzó a llevarla a los actos publicitarios de su campaña. Me usaron de chica de póster, no solo porque era su hija, sino porque tenía una discapacidad extrema, y entonces así se lograba un efecto fuerte. La campaña tuvo éxito. La farmacéutica sextuplicó su oferta a los padres. Personalmente pagué un precio altísimo, pero si yo no hubiera pagado ese precio, las víctimas no habrían recibido la indemnización que recibieron. Así que valió la pena. Las víctimas de la talidomida habían alcanzado en ese momento la adolescencia. Alvin Lowe florecía en la escuela donde como adolescente encajaba perfectamente. En la escuela es importante que los demás te acepten. Si no te aceptan, la escuela no sirve de nada. La aceptación siempre fue una cuestión. Invité a salir a 2 o 3 chicas, pero la respuesta siempre era, ¿estás bromeando? Yo siempre quería quedar con ellas, como cualquier chico de 16 años, pero no tuve suerte. Siempre se los eché en cara y puede que en parte fuese por ellas, pero la mayoría de las veces fue por mí. Creí que iba a vivir como monja. Jamás pensé que alguna vez saldría con chicos. No sabía lo que podía suceder, pero en cambio mi época en la universidad fue maravillosa. Me divertí muchísimo. Tuve muchos amigos. Diría que me divertí tremendamente. Mis amigos y yo salíamos de paseo muchísimo. Íbamos a bañarnos a piscinas y me parecía genial bañarme desnuda. Para la mayoría, sentarse al volante y manejar fue un modo de alcanzar independencia y libertad. También Louise Mason decidió que conduciría un auto, sin importar sus dificultades para llegar al asiento del conductor y ajustarse al cinturón de seguridad. El instructor de la autoescuela nunca había enseñado a una persona discapacitada, y mucho menos a alguien sin brazos ni piernas. Pero nuestro examen de conducción fue exactamente el mismo que para todos los demás. No había diferencias. Me resultó sencillo porque la mayor parte de mi vida había manejado una silla de ruedas eléctrica. El auto solo era como una silla más grande. Lo que los afectados por la talidomida no sabían era que el medicamento seguía vendiéndose. Aunque Grünenthal había suspendido su producción, la talidomida regresó al mercado a mediados de los años 60. Otras farmacéuticas comenzaron a fabricar el medicamento en la India y en algunos países sudamericanos, donde se usaba para el tratamiento de la lepra. Ahora me gustaría presentar a mi buen amigo. Vamos. Alvin Lowe saltó a la luz pública cuando fue nombrado vocero para los niños discapacitados en su provincia. En los años siguientes, Alvin se presenta en todo el país y participa en actividades de beneficencia. No soy mejor que otros discapacitados porque yo no me siento discapacitado. Algunos no lo entienden. Ven a Alvin Lowe y piensan, oh Dios mío, ¿cómo usa los pies? Es increíble. Pero estos son mis pies y mis brazos también. Los uso desde siempre. No son pies especiales, sino que son mis pies. Son todo lo que tengo. Cuando tomo una taza y bebo de ella, ustedes piensan, es impresionante, pero no es así. Simplemente es mi forma de hacerlo.
Para Louise Mason la vida fue menos agradable. En la institución para discapacitados donde vivía, continuó sufriendo acoso por parte de los otros niños. Un día, con 13 años, un compañero la violó. Louise acudió junto a una enfermera en busca de ayuda. Yo temblaba entera y lloraba. Me sacaron mi ropa interior y vieron sangre. Traté de explicarles lo que había sucedido, pero no hicieron nada. Absolutamente nada. Louise padeció el miedo y la soledad 5 años más antes de abandonar la institución. Finalmente pudo disfrutar de la libertad y de la alegría de la vida estudiantil como cualquier otra joven de 18 años. Voy a fiestas porque tengo ganas de ir. A veces cuando estoy muerta de cansancio voy lo mismo, simplemente porque es algo que se supone que no puedo hacer. Iba regularmente a los bares. Bebía mucha cerveza. Me buscaba los problemas. No se podía llevar chicos a la habitación. Yo los llevaba igual. Por otra parte, puedo decir que fui vicepresidente del centro de estudiantes y fui respetada totalmente. A diferencia de Louise Mason, que apenas veía a su madre durante su infancia, Jan Schulte-Hillen entabló una estrecha relación con su madre desde su nacimiento. Su apoyo incondicional fue decisivo a la hora de decidir qué carrera seguir. Ella nunca perdió la esperanza. Decía, todo lo que quieras alcanzar en la vida, lo alcanzarás. De eso no tengo ninguna duda. Cuando se me ocurrió que quería ser médico, todo el mundo me decía, no lo hagas. No es una buena idea. No podrás. Tendrás problemas. Ella, en cambio, decía, hijo, sigue tu propio camino. Si eso es lo que quieres hacer, pues lo lograrás. Hoy Jan es médico de urgencias en Suiza. No considero mi estado un gran inconveniente. No me considero una víctima de la talidomida antes que nada, sino un hombre que trata de ser un buen médico, un buen esposo, un buen padre, y tengo brazos cortos. Eso es todo. Si alguien tiene problemas conmigo porque tengo brazos cortos, es su problema, no el mío. Tras años de espera, de sufrimiento y de lucha por la indemnización, las víctimas canadienses de la talidomida recibirán finalmente ayuda del gobierno. Ayer el ministro de Salud prometió a los sobrevivientes una renta vitalicia. Ahora todos ellos podrán disfrutar de un futuro seguro, sabiendo que todos los años recibirán un importe monetario que les ayude a vivir. No sé cómo es la vida de ustedes. A veces la vida es de verdad ardua. Lo entiendo. Sé cómo es la vida real. Alvin Lowe es orador motivacional. Con su mensaje infunde valor en sus oyentes de América del Norte y Australia y a más de 2 millones de jóvenes que ya han asistido a sus conferencias. Ser orador es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ayudo a niños que necesitan que alguien les diga que todo va a salir bien y siento una inmensa alegría al hacerlo. Nada me hace más feliz en la vida que hablar a los niños. En la universidad, Eileen Cronin se enamoró de Andy, un estudiante de ciencias económicas. Me enamoré a simple vista. Aunque yo ya tenía novio. Me sentí atraído por ella desde el principio, por su vivacidad, su inteligencia y su chispa. Nos fuimos a vivir juntos y enseguida quedé embarazada. Durante toda mi vida me había preocupado la cuestión de si podría tener hijos o no. No estaba segura sobre si mi madre había tomado talidomida. Al principio entré en pánico, pero en algún momento me acostumbré a la idea de que iba a tener un hijo. No sabía ni siquiera si yo podría tener hijos. ¿Nacería mi bebé con piernas o no? Ni siquiera sabía cómo iba a poder llevar un bebé en mi cuerpo. Después me hicieron una ecografía. El técnico amplió la imagen inmediatamente y encontró el pie. Amplió aún más la imagen. Tomó una fotografía y escribió pie. Y después otro pie, manos, dedos. Yo lloraba y los médicos asistentes comenzaron a aplaudir.
Ahí supimos que todo estaba en orden con mi bebé. Cuando Sandy, su primera esposa, quedó embarazada, Alvin Lowe comenzó a tener miedo por el futuro. Cuando nació mi hijo y vi que tenía 2 brazos, 2 manos y 5 pequeños dedos en cada mano, no me importó su sexo. Me era absolutamente indiferente si era una mujer o un varón. Fue el sentimiento más maravilloso que tuve. Era mi hijo. Empecé a preguntarme cómo podría jugar a la pelota con él. Pero no se necesitan brazos para estar presente. No se necesitan brazos para escuchar. No se necesitan brazos para ser padre. Y lamentablemente muchos padres que tienen brazos no se dan cuenta de eso. No hay que olvidarlo jamás. Me sorprende que se me llenen los ojos de lágrimas. No estoy triste, pero él está tan mayor ahora. A veces extraño al niño pequeño de antes. Pero así son las cosas, ¿no es verdad? Louise Mason llevaba ya 10 años siendo madre soltera cuando recibió una tarjeta de Navidad de un exnovio. Yo había escuchado que a Louise no le iba bien. Le envié una tarjeta y la visité. Se puede decir que la chispa de antes volvió a encenderse. Cuando me besó al irse, sentí cosquillas en el estómago. Me sentía en el 7º cielo. Le dijo a su mujer que se separaría de ella. Ella lo ayudó a cargar sus cosas en el auto y se mudó a casa. Desde entonces estamos juntos. Es fascinante cómo podemos entendernos sin hablar. Francamente, somos el uno para el otro. En 1997, una pequeña empresa farmacéutica estadounidense, Celgene, quería volver a lanzar al mercado la talidomida, esta vez para el tratamiento de la lepra y el cáncer. Para ello, se requería la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos con sede en Washington. Celgene pidió a las víctimas de la talidomida canadiense que le prestaran su apoyo. Si la talidomida realmente puede ayudar a un niño enfermo de cáncer, entonces fabriquémosla para dársela a estos niños y por consiguiente mejorar sus vidas. Y por si la talidomida tuvimos que pagar este precio tan caro, quizás podríamos encontrar consuelo en saber que no todo fue en vano. En julio de 1998 se autorizaron medicamentos con la talidomida como sustancia activa. No obstante, decretaron las regulaciones más severas que nunca antes se habían aplicado. Oficialmente, Celgene obtuvo la autorización para la talidomida destinada al tratamiento de leprosos, que en Estados Unidos era un mercado muy reducido. Pero la farmacéutica se centró en el tratamiento del mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea, y obtuvo en 2006 la autorización para este uso. En Australia, el caso de Lynette Rowe derivó en una demanda conjunta contra Grünenthal y Diageo, a la cual pertenece Distillers hoy, por un monto de varios millones de dólares. Lynette Rowe demanda a la farmacéutica Grünenthal. La compañía quiere que el juicio se realice en Alemania, donde ya pudo evitar una demanda. El Tribunal Superior de Victoria rechazó esta petición en el día de hoy. La empresa que había fabricado la talidomida, el peor medicamento de la historia de la medicina, quería que una mujer sin brazos ni piernas, sin dinero y que no hablaba alemán, se mudara a Alemania por los próximos 5 años si quería participar en el juicio. Se demandó a Diageo y a Grünenthal. Grünenthal siempre llevó adelante la estrategia de no ceder, no admitir, negarlo todo, desmentirlo todo. La farmacéutica alemana luchó hasta el final. En cambio, Diageo logró un arreglo con Lynn. Grünenthal no participó ni con un céntimo en este acuerdo. Nosotros tuvimos que afrontar todo esto todos los días y superar el increíble daño que el medicamento de Grünenthal nos causó a Lynn y a nuestra familia. Fue un arreglo millonario. El importe alcanzaba para que esta mujer, que nació sin piernas ni brazos, pudiera contar con una buena atención el resto de su vida. Cambió drásticamente la vida de los Rowe.
Grünenthal se negó a pagar siquiera un céntimo del arreglo. No obstante, 2 meses más tarde ofreció una rueda de prensa. Por primera vez en 50 años hubo un pedido de disculpa. Por otra parte, pedimos disculpas por no haber encontrado en casi 50 años el camino hacia ustedes de persona a persona. En lugar de eso hemos guardado silencio y lo sentimos mucho. Les pedimos encarecidamente que consideren nuestros años de silencio como señal de la consternación que su destino nos ha provocado. Nuestra familia no pudo estar consternada en silencio. Teníamos que levantarnos de nuevo todos los días y superar el increíble daño que el medicamento de Grünenthal causó en línea en nuestra familia. Grünenthal sigue siendo una empresa privada. Hoy pertenece a la familia Wirtz, igual que en 1960. No hay accionistas que exijan ganancias. La fortuna particular de la familia Wirtz está estimada entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Comportarse con más generosidad con los supervivientes no habría llevado a esta familia a la miseria, a la quiebra, ni a la pobreza. Grünenthal dejó de fabricar talidomida y sigue negándoles una indemnización a la mayoría de las víctimas de esta sustancia fuera de Alemania. Ningún superstite ha obtenido hasta el momento un pedido de disculpa adecuado. Grünenthal se negó a dar una entrevista para este documental. Celgene sigue beneficiándose de sus medicamentos a base de talidomida que se usan para el tratamiento de mieloma múltiple. Antes de solicitar la autorización para lanzar al mercado en 1998 su versión del medicamento, la farmacéutica estadounidense estaba valuada en $100 millones. Hoy, el valor de Celgene ha aumentado a $100.000 millones. El medicamento original a base de talidomida es de fabricación sencilla y barata. Las farmacéuticas lo distribuyen para el tratamiento de la lepra. Lamentablemente, se utiliza principalmente en países donde no suele haber controles y normas severas. Las consecuencias: siguen naciendo bebés con malformaciones. Alentados por el éxito del litigio iniciado por Lynette Rowe, víctimas de la talidomida en todo el mundo han reanudado su lucha para obtener una indemnización adecuada por su sufrimiento.